Bien, chiquillos. Bienvenidos a todos y a todas a este evento, que para mí es un honor estar acá, ya que conozco a Carlos y a la gran mayoría de su equipo que está preparando este videojuego con un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual de este año. Entonces es un gran logro también para todos ustedes. Bueno, les presento a Carlos Cordero, quien también hará el honor de presentar a su equipo. Carlos Cordero es ingeniero civil de computación de la UTEM. Así que, Carlos, te doy la palabra para que haga la presentación Claro, de tu equipo y todo lo que se refiere es, al tema del claro, juego. también vamos a presentar el equipo un poquito más adelante. Tenemos Bien, todo en un vale, orden, ¿ya? dale nomás. Estaríamos dando comienzo a la charla con respecto a Remanent. Espero que acá conozcan un poco cómo nosotros trabajamos internamente. O sea, aquí vamos a ver cómo se trabaja del lado de vista del programador, del desarrollador, o sea, del diseñador, del artista 2D. Van a conocer literalmente por dentro el juego. Ya no vamos a expandirnos, obviamente, para que vean absolutamente todo, pero van a saber cómo nos organizamos. Ya, entonces nos preguntamos, ¿qué es Remanent? Ya, eh, Remanent es un survival horror, ya, está ambientado en el sur de Chile. O sea, iniciando esto, trabajamos aproximadamente unas 10 personas en el juego. Entre ellos, eh, comenzamos a buscar cómo inicializar un juego de terror. Entonces, dimos un esclavo con un survival horror, eh, y en este caso vamos a entrar en el cuerpo de un pescador en el sur de Chile, básicamente en la localidad de Constitución. Eh, estamos, estamos ¿cómo decirlo? Estamos avanzando un poco en eso. Eh, bueno, vamos al origen mejor. Eh, ¿De dónde viene? Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene todo esto de Remanent? ¿Ya? ¿De dónde salió la idea? Ya yo, en lo personal, desde pequeño, no conocí a mi, es una historia un poco triste, pero la verdad es que yo no conocía a mis abuelos, yo no conocía a nadie sobre mis padres. O sea, ¿ya? Yo solamente conocí lo que viene siendo una historia de cada uno. Yo lo único que conocí de ellos fueron sus historias, sus anécdotas. Entonces, una de ellas, por parte de mi abuelo materno, ¿ya? Comentaba de que él había sido raptado por los alienígenas. ¿Ya? O sea, para mí de pequeño esto fue impactante. O sea, mi abuelo raptado por los alienígenas. Eh, y desde ahí en adelante a mí me entró una intriga gigantesca con respecto al tema. Yo me empecé a meter en el tema del terror, a meter en el tema de cómo podría ser una raza alienígena, qué es lo que vio, qué es lo que no vio, y todo esto para imaginarme o tener alguna cercanía con ellos, con lo que viene siendo mi abuelo. Y esto es así hasta que llegué a la universidad. En la universidad conocí a Tomás y nos planteamos un videojuego de terror. Y yo le comenté esta historia, y a modo de homenaje a la familia, al lugar, decidimos tomar la localidad de Constitución. Y desde ahí en adelante hemos trabajado en un muelle que está a las afueras de la ciudad de Constitución. Ya nosotros lo visitamos de noche y realmente es terrorífico. Entonces sentimos que el lugar era ideal y era un muy buen, una buena forma de rendirle homenaje a- a la ciudad y a nosotros realmente como chilenos. Se preguntarán ahora cuál es el equipo de trabajo, ya que ya lo habían estado preguntando. Ya, el equipo de trabajo soy yo, el burro por delante. Carlos Cordero, yo trabajo en realidad como director de proyecto. Ya, aparezco como director de proyecto frente a todos los ámbitos.
Además de eso, programo. No me dedico solamente a mirar, sino que además meto las manos en el juego. Tenemos a Tomás Basaure, que él también va a estar presentando junto conmigo. Él es el director de arte, él se encarga toda la parte visual y artística del videojuego, o sea, porque el videojuego ha tomado este camino ha sido gracias a él. ¿Ya? Por otro lado está Francisco Meneses, que es nuestro modelador 3D, único modelador 3D, pero a él le damos las gracias al nivel de realismo que se ha podido ver en las redes sociales. ¿Ya? Él es, hasta ahora es autodidacta y es sequísimo en lo que hace. Más adelante van a ver su trabajo. Eh, Tenemos a Axel Leiva, nuestro sonidista. Él se encarga de todo lo que es ruido ambiente, musicalización. También ha hecho un trabajo excelente con respecto al tema. Tenemos a Diego Higuera, programador. Diego ha sido gran parte de uno de los creativos del juego. Él ha aportado con muy buenas ideas también para inicializar todo esto. Él ha programado gran parte de las mecánicas que tenemos hasta ahora. Y Luis Mejías, que es nuestro community manager. Si en algún momento alguien le responde por ahí en las redes sociales, ya saben con quién están hablando. Ya, ¿cómo es nuestro flujo de trabajo? ¿Cómo iniciamos un juego realmente? Ya, partimos con la idea base. La idea base es lo que nos planteamos con Tomás. Queremos hacer un videojuego de terror de alienígena. Así, bien cerrado. Luego de eso, comenzamos con una lluvia de ideas. Escribimos en parte la historia. Luego de eso inicia el desarrollo, tanto animación, 3D, programación. Inicializamos una fase de pruebas donde nosotros probamos lo que esperábamos llegar desde el brainstorming hasta las pruebas. Encontramos nuestros bugs y además jugando, siempre jugando nosotros nos damos cuenta que falta algo. Y ahí encontramos, no sé, quizás, ¿sabes qué? Disparar con este botón no me parece, o apuntar con este no me parece. Y esas propuestas las vamos guardando, los bugs los vamos guardando, y los dejamos luego para inicializar el ciclo de nuevo. Entonces comienza una lluvia de ideas en base a lo que hay que hacer, que primero los bugs, a la propuesta, y volvemos a reescribir la historia según como sea necesario. Hay que aclarar que la historia en este punto ya está escrita de principio a fin. Lo que vamos haciendo ahora es encaminar la historia según la jugabilidad, porque no toda historia se amolda perfectamente a una jugabilidad. Y este ciclo es eterno hasta que tenemos un buen producto y el producto final. Tomás. Sí. Bueno, como dijo Carlos, yo soy Tomás, soy el director de arte del proyecto Remanent. Bueno, le voy a explicar ahora lo que es la recolección de información. Esta etapa está más o menos entre lo que es el desarrollo de la historia, netamente guión, al desarrollo del juego, ya sea hacer el arte conceptual, hacer el modelado 3D. Es súper importante tener una buena recolección de información, poder recopilar material de la época, dado este juego es un videojuego que se ambienta en el pasado. eh, entonces necesitamos tener una reco- recopilación de fotografías antiguas de elementos que se hayan utilizado durante esa época en la zona. Nosotros pudimos recopilar, por ejemplo, estas imágenes gracias a grupos de Facebook cuyo objetivo era rememorar la historia de Constitución, la vieja historia de Constitución. Entonces tuvimos acceso a este tipo de material fotográfico que, gracias a estos grupos, fue bastante variado. Como se puede ver, estas dos imágenes, estas de la playa. Eh, y bueno, ciertamente es muy importante tener la recopilación de material fotográfico de la época, junto con también historias locales de la época. Pero también es muy importante tener recopilación de fotografías de la localidad en la actualidad. Por eso mismo nosotros hicimos una serie de viajes a Constitución y logramos recopilar
una serie de fotografías de lo que queremos que sea el escenario del juego. Por ejemplo, dentro de lo que fue este tipo de trabajo, logramos conseguir permisos para poder fotografiar el puerto de noche durante la faena de los pescadores. Entonces tuvimos mucho material fotográfico que nos permitió eh, eh, ver la iluminación real del puerto, por lo que tenemos un referente muy preciso de la locación, que podemos ver más fotografías. Esto es súper importante porque más adelante esto nos permitirá desarrollar un mejor modelado 3D de lo que es el ambiente en sí, de lo que son los objetos, como por ejemplo barcos, como son tal vez este tipo de casetas que se ven. Y bueno, dentro de lo que es la etapa de desarrollo está lo que es diseño de personaje, que es una etapa bastante importante. Eh, Dentro de lo que corresponde a diseño de personajes, el encargado del proyecto y el encargado de guión generan un brief o una descripción de cómo será el personaje. Por ejemplo, necesito que este personaje sea pequeño, eh, va a infectar a los protagonistas del juego de alguna manera y va a tener una serie de características físicas. Junto a eso se entrega a veces un pequeño boceto que muchas veces puede ser bastante poco preciso, pero que sirve igual para algún tipo de referente. Y además los referentes fotográficos como pueden ser imágenes de películas, de personajes de película, de otros juegos, de ilustraciones de libros, por ejemplo. Eh, y bueno, todo eso se ve ejemplificado en la primera imagen, que ese fue el primer boceto que me dio Carlos cuando me estaba explicando el juego. Y bueno, luego de eso, de leer esta descripción, se pasa a lo que es el diseño de personaje. Se hacen una serie de propuestas, se queda con las mejores y después se selecciona una. Eh, de esta propuesta se genera una serie de vistas que por lo general son vistas en 3/4, de frente, una lateral y una detrás del personaje. Luego, cuando ya se define todo esto y tiene el visto bueno del director, se pasa a lo que es el equipo de modelado 3D y eh, en base a lo que ve en estos en este arte conceptual, genera un modelo 3D, el cual puede variar en algunos detalles como color, un poco tal vez estatura, pero conserva cierta reminiscencia de lo que es el diseño previo. Bueno, estos son una serie de ejemplos de lo que hemos desarrollado en el arte conceptual de este juego. Este personaje lo denominamos Parásito eh, porque va a infectar a los protagonistas del juego de alguna forma. Y dentro de la descripción de el parásito era que tenía que abrir su cara de alguna forma para poder agarrar a los protagonistas. Entonces se generó una especie como de partidura en el medio de la cara, que esta después se va a abrir. No podemos mostrar mucho de eso porque igual queremos dejar un poco para lo que va a ser el juego en sí y para lo que sería también material promocional de video, esos tipos de cosas. Y esto era lo otro que les decía, que era generar las vistas del personaje. Así el artista 3D puede generar un mejor modelado, un mejor modelo 3D. Este personaje, una de las características
que aparecía en el brief, en la descripción, era que tuviera una especie de exoesqueleto. Entonces se generó algo que justamente tuviera una especie de parecida a un exoesqueleto, ya sea de un crustáceo o un insecto. Bueno, este es otro de los personajes que aparecerá en el juego, que también ha aparecido en un par de material promocional en nuestras redes sociales, lo denominamos maestro. Una de las cosas que hay que entender de los alienígenas del juego es que estos tienen una especie de eh, mentalidad de enjambre, por lo que comparten pensamientos. Pero dentro de esta invasión alienígena se encuentra uno que es el que hace toda la planificación, porque los demás son más que nada soldados que no tienen un pensamiento o un raciocinio muy profundo. Simplemente atacan y matan todo lo que encuentran a su camino, infectando también. Y bueno, dentro de el que planifica todo sería este personaje. Y otro de los personajes que aparecerá más adelante será este que lo denominamos desorientador. Al principio queríamos que fuera como desorientar a los protagonistas del juego con ondas sónicas, pero luego lo cambiamos para que fuera con una especie de esporas, lo cual generará un tipo como de alucinación que se verá más interesante dentro del juego. Y bueno, eh, dentro de lo que es el diseño está el diseño de mapas. Es muy importante que cuando uno genera una propuesta de diseño de mapas sea clara para que después el equipo 3D la pueda replicar de alguna forma en lo que será después el mapa 3D del juego. Se trabaja de la misma manera que el diseño de personajes. Eh, las personas que están a cargo de la historia del guión, junto con el director del proyecto, generan una descripción em, de lo que será el mapa de, por ejemplo, una etapa, un nivel del juego. Esto se hace con un texto, se hace también una imagen simple, un boceto simple, y luego toda esta documentación se entrega al diseñador. El diseñador genera una serie de propuestas que después se elige una y luego se trabaja para generar una propuesta final, que es como se ve en esta imagen. Y bueno, las herramientas. Eh, dentro de lo que es este equipo, como es un equipo multidisciplinario, se trabaja con diversas herramientas. En el caso de diseño, trabajamos más que nada con la suite de Adobe eh, y entre ellas se encuentra, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, entre otros. En lo que es diseño 3D y animación, eh, ocupamos ZBrush, Maya 3D Max y en programación ocupamos Unreal Engine, Visual Studio y Visual Studio Code. ¿Cómo elegimos el motor gráfico? La elección del motor gráfico siempre es difícil, o sea, a pesar de que normalmente en el ámbito de los desarrolladores independientes siempre se considera Unity y Unreal, el soporte es bien amplio, o sea, tenemos muchas opciones de motor gráfico. Y estas son un poco de las que nosotros evaluamos, incluso algunas que tuvieran algún costo. ¿Ya? Lo primero que revisamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en un videojuego en 3D. Entonces, inmediatamente descartamos Game Maker Studio. Luego de eso, revisamos quién va a exportar a plataformas actuales. O sea, bueno, en este caso ya de anterior generación y generación actual. Entonces, en ese caso también descartamos Titan Studio, o sea, Titan Game Studios. ¿Ya? Necesitamos también una documentación, porque todo a medida que nosotros vamos avanzando en nuestro trabajo, también necesitamos ir aprendiendo. Entonces, necesitamos buena documentación y una comunidad que esté activa. Lamentablemente, a pesar que me gusta mucho, CryEngine no entra en esta categoría y Strike tampoco. ¿Ya? Nos quedan tres contendientes, Unigine, Unreal Engine y Unity.
¿ya? Buscamos el realismo. Perdón, me faltaba Godot. Buscamos el realismo y justamente no lo vamos a alcanzar con Godot. Y eso que Godot ahora está tratando de trabajar bien en 3D. Pero le falta bastante para lo que nosotros necesitamos. Siguiente, necesitamos que tenga una buena iluminación. Lamentablemente, a pesar de que Unity sí tiene iluminaciones, la mayoría son, o sea, buena iluminación, la mayoría son pagas y son caras para nuestro presupuesto. Entonces tenemos que descartar Unity. Unity no nos da, lamentablemente, lo que nosotros necesitamos. Finalmente, la licencia de Unigine no era tan accesible como pensábamos en un comienzo. Así que lo terminamos descartando también. Y nos quedamos con un Real Engine 4 de todas formas. No por eso no trabajamos en otros motores gráficos. Hemos trabajado en Game Maker Studio, hemos trabajado en Godot y también hemos hecho algunos trabajos en Unity. Pero para este caso en particular, por las características del juego, las características del presupuesto, trabajamos con un Real Engine. Bueno, ahora pasaré a explicar lo que es diseño 3D, más o menos cómo es el flujo de trabajo de este. Bueno, en este caso, el diseño 3D se hizo ocupando eh, los motores de ZBrush, Maya y 3D Max. Al principio se toma un registro fotográfico del objeto que uno quiere modelar o se genera un arte conceptual. Cuando ya se obtiene este registro, esta referencia, se pasa a lo que es el modelado. En esta imagen se puede apreciar, por ejemplo, el registro junto con lo que es el render, que este es un render más temprano, pero se logra apreciar más o menos cómo se vería en el juego. Bueno, nosotros optamos por una estética más realista, pero que no raya en lo que es el hiperrealismo. ¿Por qué? Hay que hacer objetivos. Nosotros somos un equipo de trabajo pequeño dentro de lo que es esta gran industria que es el videojuego. No tenemos los recursos para generar un hiperrealismo. Y además, nosotros pensamos que un realismo con una cierta estética personal contribuiría mejor a generar una ambientación de terror mucho más rica, mucho más terrorífica, valga la redundancia. Eh, y bueno, también dentro de lo que es el diseño 3D es importante eh, el, eh, el ver qué vamos a modelar y qué podemos descargar gratis de algún tipo de librería como es Megascan. En este caso, por ejemplo, nos enfocamos más que nada en generar una ambientación que fuera lo más parecido a lo que es el muelle de Constitución, junto con algunos objetos un poco más personales, por así decirlo, o más propios del juego, pero no vamos a perder el tiempo, por así decirlo, en modelar una lata, no sé, de porotos, siendo que uno puede descargarla de una librería gratuita y después editarlo. Y después, por ejemplo, se agrega al juego. Es simplemente optimizar el cómo vas a ocupar tus recursos. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se vería el juego. Estos igual son renders que son un poco más tempranos. Aún, eh, por ejemplo, eh, podemos llegar a un nivel de realismo un poquito mayor dentro de porque el motor lo permite. Pero este tipo de render nos permite poder observar cómo actúan las luces, que es algo muy importante dentro de lo que es el juego de terror, porque genera este ambiente especial, por así decirlo. Y si observan bien y comparan con las fotografías que
tomamos al hacer el registro en la localidad son muy parecidos, y eso justamente lo logramos por poder acceder al muelle de noche. Aquí uno de las imágenes de el parásito, que va a ser uno de nuestros personajes que más va a aparecer en el juego. Ya es propio de un material promocional que sacamos hace un par de años ya. Carlos, ¿está ahí? Sí, ¿me escuchan? Ah, Estoy hablando solo. Ya, no, sí, se escucha. me ha pasado que estoy con el micrófono apagado de repente. Ya. A ver, paisaje sonoro. La ambientación se va armando de acuerdo a los elementos que se pueden encontrar típicamente en la zona. Tenemos que hacer oleaje, gaviota, y así podemos ubicar mejor al jugador en el espacio donde realmente está. ¿Ya? Existirán dos tipos de bandas sonoras, ya que se van a ir complementando entre sí. ¿Ya? Una corresponde realmente a la música ambiental, a cómo vamos a estar ambientando nuestro juego. Y el resto será de música en formato radial que vamos a ir presentando dentro del juego, que servirá además para dar contexto histórico. Si nos vamos a ubicar en los 80, tenemos que tener música del tipo de los 80. Nos queda solamente ver el tema de cómo convivimos los programadores con los diseñadores, porque eso siempre es algo difícil. Estamos trabajando con GitHub, ¿ya? Estamos pagando nuestra licencia como corresponde de GitHub, y a la gente a los chiquillos que trabajan en diseño les hemos estado enseñando también a trabajar con GitHub, en particular para ellos con LFS para trabajar grandes volúmenes de archivos. Y claro, nosotros solamente trabajamos con los que somos programadores, trabajamos con nuestro código, y eso es mucho más fácil de versionar. Acá tenemos un tema también para el versionamiento. El diseñador de repente necesita crear algunas cosas, y para eso se les enseñó Blueprint. Nosotros le hemos ido enseñando Blueprint tanto a Francisco, a Diego, a Axel, para que puedan ir haciendo sus pequeños scripts, por último, para ir probando muchas veces. Y en algunos casos, por ejemplo, si es que Axel necesita situar algo dentro del mapa, necesita también que se active en un momento preciso, eso lo va a programar con Blueprint, que es su alternativa. Y mientras tanto, nosotros como programadores programamos en C y les dejamos muchas veces las variables expuestas para que ellos puedan seguir trabajando con su flujo. Entonces, el core lo armamos en C, y lo que viene siendo las acciones más primarias las trabajamos en Blueprint. Y todo esto se ha ido versionando con el sistema, con Git, y básicamente con GitFlow. Trabajamos a través de ramas, cada uno tiene su proyecto independiente, por así decirlo. Nos queda solamente mostrarle un pequeño gameplay, no sé si se puede cargar bien, Vamos a ver. para que vean algo de lo que tenemos. Primera en sintonía a toda la galaxia. Ha vuelto el programa número 1 de la región. Contigo Discotech.
Bueno, rescatar que todo esto todavía es material pre-alfa, que estamos trabajando en, en todavía mucho de lo que nos queda por delante. Hay partes que pues faltaban audio, faltan algunas cositas, pero todo esto, por lo menos lo que llevamos ahora, se vienen cosas mejores. Con eso yo creo que estaríamos con la presentación. La verdad que Víctor, ¿estás por ahí? quedamos impresionados con todo lo que nos mostraron, Carlos. Así como, faltó justo. Sí, es que Nos, nos dejaste la mejor parte. no Sí, podemos no podemos avanzar mostrar más. tanto. Sí. Oye, ¿y el hacha se cambia para algún tipo de arma? ¿Tienen pensado Sí, ese tenemos. armamento masivo? O sea, no tenemos armamento masivo. Acá las peleas van a ser siempre con inteligencia. O sea, Ya, jamás, nosotros no eh, somos un superhéroe versus los alienígenas. Eso tenemos que dejarlo claro. ok. sí. Igual no es, por así decirlo, armamento masivo, por ejemplo, como una subametralladora, por así decirlo. Pero va a haber más tipos de armamento, eh, pero van a ser armamentos simples, porque la idea de esto es que sea una especie de juego de supervivencia, que sea un survival horror. Entonces tiene que tener este tipo de sentimiento, sensación de que uno es menos en comparación con los personajes que están invadiendo la localidad. Entonces justamente las armas son más limitadas, a pesar de que igual hay varias armas, pero no son eh, grandes ayudas como por ejemplo aparece en un juego que podría citar como Doom, que de repente Sí, tiene claro. una arma que destruye todo a tu paso. La poderosa. Sí, sí. Sí, esto es más simple. Claro. En el chat pregunta los chicos y chicas, ¿en qué plataforma ustedes tienen pensado, una vez que terminen el juego, eh, lanzarlo de cierta manera? Claro, hasta Justo nos ahora estábamos respondiendo en el chat. En este momento estamos solamente, centrados en la Sí, versión de PC. solamente estamos centrados en PC. En PC. ya. Nuestro norte ahora es PC, a menos que en algún momento logremos un poco más de presupuesto para conseguir un kit de desarrollo hacia otra plataforma. Pero hasta ahora no hay nada de eso. Solamente PC. Ya, algunas plataformas de distribución en su momento yo creo que nos vamos a informar porque tampoco lo hemos confirmado ninguna. Sí, Vale. tenemos solamente algunas, por así decirlo, que serían nuestra especie de meta para la distribución, pero nada concreto, por así decirlo, de momento. Sí, Juan Pablo Aguilera pregunta, uh, consulta, ¿cuál ha sido el costo del proyecto? Yo creo que, no sé si pueden responder esa pregunta. Eh, Mira, el costo supera digamos, Lo pensado, ¿no? o sea, no lo he pensado, en realidad nuestro presupuesto es menor de lo que nosotros gastamos, eso tenemos que dejarlo Vale. claro. Nosotros no, yo por ejemplo tengo que mantener un trabajo en paralelo,
la mayoría de nosotros tiene un trabajo en paralelo porque el costo es mayor de lo que nosotros, del No me presupuesto imagino. que tenemos ¿Qué actualmente, tienen ustedes? Sí. justamente. Sí. Entonces, costos totales en algún momento los vamos a decir todos, pero falta. Sí, porque obviamente tienen que tener eso súper claro, no van desarrollando estos grandes juegos. Oye, Andrés Cereceda preguntó hace 5 minutos, ¿qué software utilizan en el caso de la música? Para la música, no sé si le pueden abrir el micrófono a Axel Leiva. Él está encargado y creo que está en esta salida. Sí, debería estar en la sala de ¿Aló? chat. ¿Se escucha? Ahí está, Ahí está. se escucha Axel. Perfecto. Sí. Ya, para responder a tu pregunta, actualmente me encuentro utilizando dos software. Uno que es ¿Ya? para tanto la composición de la música como también para la creación de algo de diseño sonoro, sobre todo en síntesis granular. Ocupo el FL Studio, debido ya a su facilidad, por ejemplo, su portabilidad de poder ocuparlo con el teclado del computador, cosa de que no tengo que estar llevando un teclado MIDI a todas partes. Y el otro software que ocupo, principalmente para cosas así donde hay que hilar fino y para poder, por ejemplo, sincronizar cinemáticas con el audio, es el Pro Tools, la versión 12 que tengo actualmente. Vale. Gracias, Axel. Gracias a ustedes. Sí, otra pregunta. Matías Zapata dice, ¿de cuánto tiempo de juego tienen pensado que dure el juego? ¿Algún tiempo estimado? ¿Ya han visto eso? Mira, el juego hasta ahora lo estamos dividiendo en 3 capítulos. Esperamos, Ya. ahí estamos buscando la estrategia de cómo ir si sacamos por capítulo, sacamos juego completo, ahí depende, como siempre, del presupuesto. Si hay menos presupuesto, sacamos por capítulo, si hay más, sacamos todo. Pero el tiempo en general en el que pensamos que dure el juego sería de 4 a 5 horas, que es como un estándar mínimo para un indie, como nosotros. Ya. Oye, Ariel Soto pregunta si en términos generales ya vio todas las herramientas que han utilizado y pregunta, ¿qué conocimiento se requiere para empezar a programar juegos similares a este? A ver, similar a este, claro, basta muchas veces con las ganas de con saber programar y luego partimos con las ganas, porque como en algún momento lo dijimos, herramientas para, o sea, asset podemos encontrar en todos lados. Ahora, si es necesario darle una impronta al juego, ahí ya entramos a picar un poquito más hondo. Pero basta con empezar a programar y luego de esos tutoriales y lanzarse. Aunque frente a un juego 3D de esta magnitud, yo prefiero que si es que alguien quiere empezar, que comience con algo 2D, porque trabajar en 2 variables es mucho más fácil desde el punto de vista del desarrollo. Gracias, Carlos. Pregunta Nicolás, ¿el porcentaje de avance del proyecto con respecto a la versión final? ¿En qué van? ¿El Mira, 1%, el 2%? planeamos tener aproximadamente de aquí a marzo, tener el 30% del juego desarrollado. Ya, o sea, se entenderá que ahora llevamos menos del 30%. Yo realmente no he sacado cuentas de cuánto llevamos en particular, pero esperamos en marzo tener el 30%, que sería aproximadamente Vale. casi la primera parte. Enrique Ignacio Pérez pregunta, ¿no temen que sea un proyecto demasiado ambicioso para el equipo, considerando su similitud del juego AAA? Mira, la verdad las cosas que nosotros siempre, desde un comienzo realmente aterrado, pero cuando partimos con esto dijimos, ¿por qué no? Somos indie, pero ¿por qué no? Si se nos pueden asimilar un juego AAA, pero eso es un halago, porque nosotros somos eh, un grupo de casi 10 personas. O sea, si nos comparan con un AAA, wow, gracias, pero somos unos pequeños indie en un sector, en un país pequeño, en Santiago de Chile, trabajando 3 veces por semana, juntándonos en algunas casas de repente. Entonces, partimos casi como de garage. Entonces, somos bastante humildes en ese aspecto y tratamos de tenernos confianza y de tenernos fe en esto. Súper. Sí. Yo creo que la última pregunta, Carlos, que hace Andrés Cereceda, dice, más o menos existirá
estimado de fecha para la distribución de una demo y que se dé a conocer de mejor manera el juego? ¿O es una idea demasiado apresurada todavía? Tenemos planeado hacerlo, ¿ya? Tenemos planeado una demo, no tenemos fecha de salida todavía. Yo creo que cuando nos acerquemos a cerrar la demo propiamente tal, vamos a estar entregando algunas fechas, pero ahí los vamos a dar aviso con bombo y platillo Sí. por todas las Sí. redes que tengamos. Esperemos que seamos los primeros en saber, de parte de usted, el lanzamiento quizá del juego cuando lo tengan acabado, o la primera fase, como quieran. Ya nosotros estamos disponibles para hacer quizá el lanzamiento en la UTEM como tal, de esta misma manera, o cuando volvamos a la normalidad, realizarla presencialmente, ¿ya? Claro, Que lo tengan en mente también todo eso. nosotros siempre estamos abiertos a mostrar y que se conozca el juego, porque al fin y al cabo que la gente lo conozca implica que el boca a boca hace que todo esto se conozca entre más personas. Más personas Sí, obvio. pueden llegar a hacer más ventas, incluso si es que en algún momento requerimos un poco más de presupuesto. Claro. También tenemos otros proyectos más pequeños que pueden venir en el camino, aunque estos no están relacionados con el fondo audiovisual. Claro, tenemos unos proyectos más pequeños como grupo que, que no están frente al fondo audiovisual, pero sí estamos trabajando Sí, en yo creo ello. que me parece muy bien. Bueno, antes de terminar, chiquillos, quiero agradecerles que hayan podido presentar el inicio, de cierta manera, el comienzo de este proyecto de todos ustedes, felicitarlos por el gran logro que llevan hasta el momento, que no, se ve un proyecto maravilloso. Quiero felicitar en nombre tanto de la escuela como del departamento de informática, su presencia, y ha sido un honor estar con ustedes hoy día. Y nada más, pues, agradecer a todos los que están presentes en este evento y recordarles que Camila dejó por el chat un pequeño link para que puedan evaluar todo lo que está relacionado con este evento particularmente, ya para que lo recuerden. Entonces, Carlos, ¿tú quieres decir algunas palabras al cierre? O Tomás, o Diego, adelante. Bueno, yo por mi parte agradecer la asistencia de todos, realmente no estábamos esperando poquitas personas, pero llegaron casi 70 y eso nos deja bastante contentos. Sí. Ya, muchas gracias por venir, por vernos, por todo esto. Gracias a todos. Bueno, sí, estamos muy agradecidos cuando la gente comentaba el juego, que se nota que les gustó bastante, y eso, como uno lo ve todos los días, no se da cuenta. A veces claro, nosotros nos acostumbramos a cómo se ve visualmente, y de repente se ve muy bueno. Y no nos damos cuenta de quizás las magnitudes que estamos trabajando hasta que nos dicen. Claro. Tomás, ¿tú? Bueno, tal vez algo de mi parte es que para la gente que preguntó tal vez sobre plataforma o si, por ejemplo, nosotros sentíamos que el proyecto era muy grande, siento que tal vez porque ellos también quieren hacer algo parecido o quieren tal vez iniciarse en esto. Y la verdad, muchas veces es conveniente iniciar, por ejemplo, con algo pequeño y luego ir a algo grande. Y bueno, lo principal es que también los que quieran dedicarse a esto se atrevan un poco, porque eso es lo que falta en el país, que haya más personas que generen este tipo de contenido para que después la gente que tiene el dinero se vea atraída para financiar este tipo de desarrollo, que muchas veces por el motivo por el que no se hace tanto videojuego en Chile. Eso es muy verdad. Sí. Dicen en el chat que cuando esté listo, por favor, las pruebas lo hagan por acá, la beta. Sí, eso es verdad, Tomás. Creo que hay pocos nichos con respecto a la creación de videojuegos. Creo que sería muy importante que se propague de mejor manera todo el cuento de desarrollo. Sí. Bueno, nada más que agradecer, chiquillos, Tomás, Diego, Axel, Carlos, a todo su equipo, muchas felicidades y esperemos que
todo vaya muy bien como lo tienen planificado y sea un exitazo el videojuego cuando esté totalmente terminado. Y al público, muchas gracias por su participación. Nos vemos en otro evento. Gracias a todos. Fue un Muchas gracias. placer. Gracias, chiquillos. Ya. Estamos en contacto, Carlos. Sí, muchas gracias. Ya. Gracias. Gracias. Chao, Diego. Cuídense.